El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo a la inauguración del NegoMarket 2021A, con el webinar Reforma Energética y sus implicaciones en el marco de las exportaciones. Acto seguido, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en esta ocasión. Agradecemos al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del CUSEA. Bienvenido, rector. Buenos días. Agradecemos también la presencia del doctor José María Nava Preciado, secretario académico del CUSEA. Bienvenido. Buenos días, gracias. Agradecemos también al licenciado Miguel Ángel Landeros Bolquart, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor José Sánchez Gutiérrez, jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios, sesiones y programas llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, para poder comenzar dejamos en el uso de la voz al doctor José Sánchez Gutiérrez. Adelante, doctor. Muy buenos días, tengan rector, secretario académico y Miguel Ángel. Muy buen día tengan todos. La verdad es un placer iniciar este evento de NegoMarket con una persona con la experiencia y el currículum que tiene Miguel Ángel en el campo de los negocios internacionales a través de sus vinculaciones, a través de sus actividades donde participa como consejero, etcétera. Y de veras que va a ser algo muy interesante que se compartirá con todas las personas que nos escuchan, que también son bienvenidos a este evento de inauguración de NegoMarket. Para dar inicio, cedo el uso de la voz al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, para que nos dirija unas palabras de bienvenida y de inauguración de este NegoMarket 2021A. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos ustedes. Bueno, primeramente agradezco al doctor José Sánchez Gutiérrez, jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales de nuestro centro universitario, por brindarnos esta oportunidad de estar esta mañana con ustedes y en un momento muy particular en donde estamos inaugurando esta nueva edición de NegoMarket 2021A con la participación en una conferencia inaugural de un gran amigo personal, de una persona que hemos mantenido una relación de colaboración por varios años y quien es un aliado estratégico junto con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, con Miguel Ángel Landeros. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos y galanar la apertura de esta edición de NegoMarket 2021. Y sobre todo porque la conferencia que va a impartir pues resulta de mayor trascendencia y esta es sobre la reforma energética y cuáles son sus implicaciones en el marco de las exportaciones. Todos sabemos que la reforma energética ha sido una de las reformas estratégicas que México adoptó hace algunos años y que se incrusta justamente en uno de los sectores de la economía más importantes, no solamente de México, sino a nivel global, y sobre todo por la trascendencia que tiene este sector, el sector energético, en el marco de agendas más globales. Una particularmente es la agenda de cambio climático y la importancia que tiene que los países decidan transformar sus sistemas, sus infraestructuras, sus servicios energéticos hacia energías limpias, hacia energías que permitan
¿no? Que la sociedad pueda darle certeza a nuestro entorno medioambiental global, pero a la vez también encontrar modelos de negocio para no solamente suplir la energía que consumimos, sino también para crear una economía potente que permita al sector económico y a la sociedad, en consecuencia, tener alternativas viables. Por lo que espacios como este resultan muy importantes para este periodo global y particularmente nacional que vivimos convulsivo, donde ha habido un gran debate sobre la transición energética de nuestro país, y si nos comparamos con otros países que sí han optado por mantener esta ruta de energías renovables, pues vemos que hay todo un reto a nivel nacional, y que también las entidades federativas, no siendo una responsabilidad muy particular, también contribuyen, y en la esfera del federalismo pues hay mucho que decir en el ámbito de las entidades federativas, y muy particularmente por sector empresarial en esta agenda pública del sector empresarial. Hay tecnologías y nuevas herramientas digitales que sabemos que están transformando también las operaciones de los negocios, y que en algunos de los casos la propia tecnología nos permite ahora tener mayores y mejores condiciones. Quiero ahora referirme a la importancia de Negomarket para la vida universitaria, y particularmente lo que ha representado para el CUSEA. De todos es sabido que la mercadotecnia y los negocios internacionales son más importantes que años previos por su dinamismo, por lo que permite la incorporación hacia mercados globales. Todos sabemos que México en general y Jalisco en particular, pues tiene en sus sectores económicos un gran potencial en términos de exportación. De hecho, nuestra economía sabemos que depende en gran medida de esta capacidad para entrar a mercados internacionales, y por ello tanto la mercadotecnia como los propios negocios internacionales, los habilitadores de los negocios internacionales, resultan de alta prioridad, particularmente cuando se trata de las universidades y el rol que juegan las universidades para la formación de talento que a su vez pueda contribuir al sector exportador. Y es justamente esta la importancia de la 35ª semana de Negomarket, la cual, como todos sabemos, ha venido teniendo incidencia para orientar a las empresas, para abrir espacios a lo que estamos haciendo en nuestra comunidad universitaria, particularmente para estudiantes y a todos aquellos interesados en la transformación de los negocios, sobre cuáles son las nuevas tendencias para desarrollar las economías en este entorno social. Así, Negomarket ha logrado consolidarse como uno de los foros más importantes para el acompañamiento y transformación de los negocios, y ha sabido posicionarse como uno de los eventos con reconocimiento ya prácticamente, yo diría que la comunidad de CUSEA, de la Universidad de Guadalajara y en general, pues simplemente ya tenemos en la agenda semestre a semestre este proyecto que Pepe Sánchez y todo el equipo del departamento ha venido cultivando, y se ha convertido ya en una tradición esperada para nuestra comunidad. Un elemento que abona a una perspectiva del mundo de los negocios, pero que tiene mucho que ver con el entorno de los mismos, es precisamente lo que vamos a atestiguar durante esta jornada, en donde vamos a darnos cuenta cómo está cambiando el mundo de los negocios, particularmente por la pandemia. Si ya traíamos indicadores, digamos, en descenso económico a nivel global, donde venía una desaceleración económica, en donde ya había tensiones incluso
por el tratado comercial que México tiene con América del Norte, el TECMEC y su negociación, más otra serie de elementos de índole económico, pues la pandemia vino a multiplicarnos. Hoy la caída del Producto Interno Bruto anunciada ya oficialmente, una pérdida muy lamentable de nuestra economía, ha propiciado en cadena la pérdida de empleos, ha puesto contra las cuerdas, si lo podemos decir de alguna manera, a sectores económicos importantes, particularmente a empresas que hoy tienen el desafío de, en esta reactivación económica, encontrar nuevos derroteros. Nosotros creemos que la mejor manera para la reactivación económica está justamente en una economía de conocimiento, una economía que permita que las universidades en general desarrollen este talento humano que pueda tener incidencia mejor en la reactivación económica. Y otra parte muy importante tiene que ver a aprovechar al máximo el conocimiento que nuestras profesoras y profesores investigadores tienen sobre distintas materias. La transferencia de conocimiento, la transferencia de tecnología que las propias universidades puedan desarrollar resulta de lo más importante. Por eso es que hoy me da mucho gusto encabezar esta inauguración de Negomarket 2021. Les deseo mucho éxito. Les invito a las y los estudiantes, no solamente de negocios internacionales, sino de todas las carreras de CUSEA y de la propia Universidad de Guadalajara, que sigan de cerca los trabajos. Esta edición nuevamente se mantiene en el formato en línea por la naturaleza de la pandemia. Ya estamos a punto de regresar a actividades presenciales en formatos híbridos, pero por ahora las actividades son en su mayoría en línea. Que sean de muy buen provecho, que generemos de este espacio una nueva oportunidad para construir juntos a esa sociedad que tanto anhelamos, una sociedad justa, una sociedad próspera, y que impulsemos todas y todos juntos el desarrollo económico en beneficio de nuestra sociedad. Jalisco tiene un potencial, lo sabemos. El tema es que colaboremos, como el día de hoy lo estamos haciendo, entre gobierno, el esfuerzo que hace la iniciativa privada a través de sus cúpulas empresariales, en este caso COMCE de Occidente, y por supuesto el compromiso que tenemos en la Universidad de Guadalajara por asumir el reto de apoyarnos en estos desafíos. Declaro formalmente inaugurados entonces los trabajos de Negomarket 2021 y les invito a que sigamos con toda la atención esta conferencia de nuestro amigo Miguel Ángel Landeros. Muchísimas gracias, enhorabuena y muchas felicidades. Gracias, rector. Bien, antes de ceder el uso de la voz a Miguel Ángel, leeré en forma breve, y de veras breve porque es muy amplio su currículum. Miguel Ángel estudió su licenciatura en Administración de Empresas en el ITESO, tuvo un diplomado en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara y un diplomado como maestro tequilero. Es miembro de la Mesa de Reactivación Económica del Estado de Jalisco y del Consejo Consultivo de Proyecto Estratégico en la Ruta del Tequila. Él también se ha desempeñado como director de la industria maderera de Jalisco y de comercialización en la Compañía Constructora en Desarrollo 2000. Además, ha participado como director comercial e internacional del grupo DCM International Limited. También él participa como presidente de la Cámara de Negocios India-México y durante 2 años consecutivos ha participado en la parte editorial de negocios del periódico Mural Reforma y consejero de Milenio. También participa en los comités bilaterales de México-India, México-Mónaco y México-Brasil de COMCE a nivel nacional y miembro del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible COINCIDES. Además, él desde 2013 ya lleva buen rato como presidente de COMCE,
por algo ha de ser, por toda la experiencia, el bagaje y todo lo que ha aportado al mismo y además el dinamismo. Aparte de ello, ha sido nombrado vicepresidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, vicepresidente nacional de COMCE, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la CONCAMIN, miembro del cuarto adjunto para las negociaciones del TEMEC, cónsul honorario de Vietnam y además, por si no tuviera otra ocupación, participa ya a nivel personal como empresario, como presidente del Tequila Triunfo S.A., vicepresidente del Grupo Invermar México, socio de empresa familiar de hotelera y desarrollos turísticos a nivel nacional y productor de madera y aguacate. Bien, esa, así en forma muy sintética, es el currículum de Miguel Ángel, a quien cedo el uso de la voz y le pediría a Jorge si pudiéramos poner la presentación para que iniciásemos con la exposición. Muchas gracias, José. De nuevo agradecer al rector y a todo el equipo de la Universidad de Guadalajara esta invitación que es muy honrosa para mí, para la institución que represento. Y bueno, ya nos ha tocado estar en otras ocasiones. Esperemos que podamos aportar algo. Y como bien decía el rector Gustavo, pues esta relación entre la iniciativa privada y la universidad es muy importante. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Bien, comienzo primero diciendo, no como un experto, porque no lo soy en temas energéticos, pero sí con el análisis que hicimos sobre la reforma energética y sus implicaciones en el marco de las exportaciones, para tratar de dar un poquito el contexto que había antes y luego dónde estamos parados en este momento. Y es muy importante entonces hablar de la reforma energética y nos referimos a la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana, en donde primero se estipula la propiedad de las tierras y los minerales y agua en México que pertenecen a la nación, y en el segundo se señala el tema de los monopolios en el país. Y recordemos pues que fue en la administración del presidente Peña Nieto, cuando entró en vigor la reforma energética en materia de hidrocarburos, la cual buscaba la modernización del sector energético en nuestro país, sin privatizar a las empresas públicas, dándole oportunidad a la iniciativa privada. Anterior a esta propuesta, recordemos que en México la exploración y la extracción de hidrocarburos dependía exclusivamente del Estado mexicano. Esta actividad estaba protegida en su totalidad por el artículo 27 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, mientras que en el área de electricidad existía un modelo en el que legitimaba el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, que controlaba la industria desde la generación hasta su entrega al usuario final, transmisión, etcétera. Con la entrada en vigor de la reforma energética, pues lo que se buscó es ofrecer soluciones energéticas modernas, competitivas, generadoras de empleo y prosperidad que al mismo tiempo fueran amigables con el medio ambiente. Este es un tema que sí vamos a estar destacando mucho, porque independientemente de la eficiencia, que es algo que se buscó mucho en esta reforma, pues el tema también era la modernización y el acompasamiento con el tema medioambiental. Bueno, también como contexto, recordemos que esta reforma fue producto del acuerdo político denominado Pacto por México, una alianza de todas las fuerzas políticas del país con el objetivo de implementar reformas estructurales específicas que pudieran incrementar el desarrollo económico y social del país. Yo creo que a todos nos queda muy claro que había una necesidad imperiosa de avanzar en el tema energético, y esa reforma fue muy bienvenida particularmente por el sector privado, pero no solamente tenía un impacto en la iniciativa privada, sino en toda la sociedad en su conjunto. Esta reforma energética en materia de hidrocarburos, que se implementó para revertir la caída de las reservas totales, recordemos que había una caída en las reservas totales y había una reducción en la producción de gas y petróleo. Ya traíamos una tendencia muy notoria desde finales del siglo pasado y se acentuaron a principios de este siglo. Entonces, insisto, todo esto era muy relevante para haber llevado a cabo esta reforma, que era muy importante. Finalmente, lo que se buscaba y lo que se logró de alguna manera, faltaba muchísimo y falta mucho, pues era mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, que se
o entrar en el subsuelo, pero al mismo tiempo modernizar y fortalecer sin privatizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Esto yo creo que es muy importante decirlo. Nunca se buscó vender ninguna de las dos paraestatales. Por eso quedarían como empresas productivas del Estado 100% mexicanas. Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos, ambientales en actividades de exploración y extracción de petróleos y gas. Esto es compartirlos con la iniciativa privada y permitir que la nación ejerciera de manera exclusiva la planeación y control del sistema eléctrico nacional en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la luz, que al final de la historia esto es sumamente importante porque tiene que ver con el comercio exterior, que ya diremos más adelante, pero también pues a la sociedad en general, atrayendo mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. Así, a su vez, también contar con un mayor abasto energético a menores precios, garantizar estándares internacionales de eficiencia, de calidad, de confiabilidad en el suministro, y muy importante también la transparencia y la rendición de cuentas, combatiendo de manera efectiva la corrupción en el sector energético, que sabemos se dio muchísimo en su momento. Fortaleciendo también la administración de los ingresos petroleros al impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las generaciones futuras. Básicamente estos eran los ideales de esta reforma que pues hoy está en la controversia absoluta, ¿no? Y al final pues era impulsar el desarrollo con responsabilidad social y proteger el medio ambiente. Sí hubo beneficios que se alcanzaron a ver, que fue en la baja de tarifas eléctricas y en su momento del gas. Sí logramos tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y de gas también. Uno de los temas era aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se producían en ese momento a 3 millones de barriles al 2018 y a 3.5 millones de barriles al 2025. Y muy importante era aumentar la producción de gas natural de los 5.700 millones de pies cúbicos que se producían en ese momento a 8 millones más o menos para el 2018 y 10 millones para el 2025. Generar cerca de un punto porcentual más de crecimiento económico. Entonces se planeó para el 18, nadie esperaba lo que iba a suceder después con la pandemia, ¿verdad? Y 2 puntos porcentuales más para el 2025. Y también, obviamente, esto iba a traernos una creación de cerca de 500,000 de empleos adicionales en el sexenio pasado y 2,5 millones más para hasta el 2025. Sustituir las centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias y gas natural, cosa que prácticamente está en proceso. Bueno, yo sí quise dar este contexto para entender muy bien dónde estamos parados, porque sí había beneficios muy claros y bueno, basta decir que simplemente acabar con un monopolio a todos beneficia. Los monopolios nunca han funcionado, la competencia siempre es importante y esto, insisto, sí que el Estado perdiera o privatizara directamente a sus propias empresas, a las dos, Pemex y CFE. Bueno, pues ahora ya me trae directamente a lo que es esta presentación y de cómo nos va a afectar esto, sobre todo al tema del comercio exterior. Recordemos que el comercio exterior ahorita es la columna vertebral de la economía de México. Hoy ya las exportaciones petroleras desde hace mucho tiempo cayeron y la economía está basada en gran medida en el comercio exterior. Nada más con nuestro vecino del norte y en general en México traemos un comercio exterior de alrededor de 500,000 millones de dólares. Para el puro estado de Jalisco, anuales traemos alrededor de 40,000 millones de dólares en tema de comercio exterior. Esto nos da clara idea de lo que significan esos más de 13 tratados con más de 50 países y lo que ha fortalecido y sobre todo la diversidad de sectores económicos y que son parte de este tema tan importante que es las exportaciones y las importaciones, y como un tema tan importante como el de la reforma
eléctrica, a la industria eléctrica y a los hidrocarburos nos puede traer consecuencias. Y lo digo porque al final de la historia lo que estamos atestiguando es un retroceso que definitivamente es un retroceso histórico para la construcción de este país. Y finalmente, de lo que estamos hablando aquí es de que esta iniciativa es violatoria del TEMEC al cambiar las condiciones regulatorias. No sé quién le va a dar le va a dar hacia adelante, pero lo voy diciendo, finalmente va a hablar en el contexto de detalladamente de qué estamos viendo aquí con esta nueva reforma que se intenta llevar a cabo. Bueno, pues representa un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo, porque cancela la posibilidad de llevar mejores precios de electricidad a los hogares y al sector productivo. Finalmente, yo creo que esto es donde debemos de centrarnos, porque al final de la historia esto es lo que se está poniendo en riesgo. Es violatoria definitivamente del TEMEC al cambiar las condiciones regulatorias, y recordemos que el TEMEC finalmente, aunque fue impulsado en otra administración, se acabó firmando ya en esta administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ellos estuvieron de acuerdo particularmente en este tema porque en su momento pudieron haberlo expresado o haberlo dicho, pero finalmente hay un acuerdo tomado ahí que tiene que ver con el respeto a las inversiones en materia energética, y bueno, ahora no se pueden dar por sorprendidos. Por eso tendríamos que entender que ahora México deberá defender su política ante paneles internacionales porque nos han llevado a ello. Afecta la certidumbre jurídica de los inversionistas al atraer retroactivamente las condiciones bajo las cuales se realizaron las inversiones. También se abre la puerta a la discrecionalidad en las compras de energía eléctrica por criterios distintos a la eficiencia. Obliga al subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas, creando compromisos de gastos insostenibles para la Federación y la verdad fragilidad en las finanzas de la CFE. Detiene, lo digo enfáticamente, las inversiones necesarias para reducir la pobreza energética en millones de mexicanos. La mayor parte del costo de generación depende del combustible utilizado. Usar combustibles ineficientes y contaminantes implica mayores tarifas. Estamos hablando del combustóleo, que todo el mundo sabemos que se utiliza mayormente para la generación de energía eléctrica. Y sobre todo, pues viene otra vez el tema de los subsidios. No garantizar los menores precios de energía eléctrica al usuario final es consecuencia finalmente de esto. Este cambio nos va a costar a todos porque serán nuestros impuestos los que van a pagar por esta decisión, porque cambiar el orden de despacho, y creo que me estoy adelantando un poquito, lo diría, una de las premisas de esta reforma que se está impulsando ahora por esta administración es cambiar el famoso orden de despacho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que antes se le daba prioridad a la energía más barata y ahora no va a ser a criterio de la autoridad, y obviamente pues con esto se pretende darle prioridad a la CFE sobre empresas que han ido trabajando y que han ido constituyéndose como empresas limpias y que pues tenían preponderancia precisamente por eso, y cambiar el orden de despacho nos va a costar a todos mucho más caro. Este cambio nos deja a los privados en los últimos lugares de despacho a pesar de tener precios más bajos. Y por lo mismo representa un paso atrás en materia medioambiental. Ya habíamos dicho que iba a ser mucho énfasis en el tema de materia medioambiental, pero es cierto, porque independientemente de todo, México pues firmó acuerdos no solamente en el TEMEC, sino el Acuerdo de París para sustituir al 2025 una parte importante de la producción de energía contaminante por energía limpia, energía renovable, y con esta reforma prácticamente se da al traste con todo eso y con los compromisos que México firmó, ¿no? Entonces, si se revisan los cambios de los propuestos de esta ley de la industria eléctrica, debemos de pensar a quién están afectando y a quién están beneficiando, porque finalmente afecta a los participantes del mercado de forma directa, al medio ambiente, a la imagen de México en el mundo y al atractivo de invertir en este país.
afecta económicamente a los ciudadanos más necesitados al aumentar las tarifas, también a la creación de empleos y a la salud. De hecho, prácticamente toda la sociedad en su conjunto se vería afectada de alguna manera con estos cambios. Y yo quisiera nada más detallar un poquito más lo que serían esos cambios antes de entrar a lo que pudiera ser a lo mejor algunas reflexiones con ustedes. Pero finalmente, si lo vemos de manera muy clara, esta iniciativa que pretende acabar con el despacho de energía que ya comenté al principio, y que tiene que ver ya ahora con un manejo que sería ya directo del SENACE para dar prioridad a las plantas de la CFE, genera este criterio que es realmente un retroceso. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas lo que todo el mundo queremos es una energía más barata, pero también la responsabilidad de que sea una energía más limpia. Las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer una demanda de electricidad del país que no tenga que ver con, más bien que no se pueda sustentar exclusivamente en energía producida por combustorio. Hoy llevábamos un muy buen camino en ese sentido, pero desafortunadamente pues este tema viene a poner en entredicho ese desarrollo que se estaba dando en la industria eléctrica principalmente. Otro punto muy importante es que hasta la fecha la CFE está obligada a comprar electricidad a través de subastas para elegir el precio más barato, y ahora lo que pretenden es quitar esa obligación con las modificaciones a la ley. Podrían optar por la electricidad de cualquier planta o fuente de acuerdo al nivel de prioridad que mencionamos antes, sin hacer subastas. Esto es muy importante subrayarlo, lo que puede afectar el bolsillo de los usuarios finales. Y bueno, en un tema relacionado están también los certificados de energía limpia, que se van a otorgar a cualquier productor de energía sin importar si las plantas donde se generan son nuevas o antiguas o su fecha de entrada en operación. Esto significa que ya no habrá incentivos para que puedan hacerse nuevas plantas, sino que ya con las que, si ya existe una vieja, esta tendrá la posibilidad de obtener un certificado y poder operar como cualquiera otra. Entonces, pues la verdad, invertir en una planta nueva perderá importancia. Otro punto importante es que la iniciativa da opción a revocar permisos que se habían dado bajo la ley anterior a pequeñas generaciones denominados de abastecimiento o cogeneración, los cuales han funcionado como una alternativa para cubrir necesidades propias de generación de energía. Estos permisos pueden ser revocados por una revisión de la Comisión Reguladora de Energía. Esto pone en una situación de inseguridad jurídica a todas las empresas que funcionaron bajo este esquema. Estos puntos que les mencioné pues impactan directamente en la libre competencia, la competitividad en el sector eléctrico y la procuración de un medio ambiente sano y sustentable. Implicaciones, primeramente y de manera directa, que afectarán a las empresas que invirtieron en la generación de energías limpias mediante parques eólicos o solares. Eso, pues bueno, lo veníamos y lo hemos venido viendo, las cuales ya no tendrían incentivos para seguir creciendo o atraer inversiones. Recordemos que nuestro país tiene una riqueza sobresaliente en recursos solares y eólicos y con factores meteorológicos muy previsibles, lo que hace que las inversiones en materia sean muy firmes. Sin embargo, con la reforma que se quiere hacer, este tipo de inversiones dejaría de ser atractivo. Otro impacto importante será en los grandes consumidores de electricidad, es decir, para los que están en el mercado eléctrico mayorista, el cual es operado por el SENACE. Al eliminar el esquema de despacho económico, el servicio de electricidad para ellos también se podrá encarecer. Para los pequeños consumidores del suministro básico, la ausencia de subastas para comprar energía también encarecerá el servicio. Entonces, bueno, pues es un efecto que hoy vemos parecido al impacto de una bola de billar. Toda la industria eléctrica tiene correlación con la industria de los combustibles, porque para producir electricidad necesitas combustibles. Entre 70 y 80% del costo de electricidad tiene que ver con cuál combustible se utiliza para su generación.
Ese combustible puede ser combustóleo, diésel, gas natural, que son los principales que tenemos en nuestro país, pero también puedes tener los orígenes de la energía en energías limpias como la luz solar, el aire o la energía nuclear, ¿no? El problema es que si únicamente impulsas determinadas fuentes como combustóleo y diésel, podrías tener grandes reservas de combustible y con eso asegurar generación de energía eléctrica que estarían pues sin desarrollarse. O sea que la idea es generar un equilibrio. Nadie dice que de un día para otro vamos a poder cambiar la generación de energía, pero el camino era el adecuado. Y bueno, a veces digo era el adecuado, recordemos, y ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pues que ahorita está en suspensión esto. Si se quiere un combustible más limpio como el gas natural, se tiene que invertir mucho para transportarlo y almacenarlo, no solamente para producirlo. Es una cuestión que se complica debido a su estado, al estado famoso gaseoso que tiene. Otra opción es transformarlo en líquido, pero también requiere ciertos retos de logística y almacenaje. Sin embargo, si vemos el presupuesto del gobierno federal para este tema, prácticamente ni siquiera se consideró. Entonces, quiere decir que independientemente de esta reforma, pues la idea de modernizar el área para producción de gas, por ejemplo, que es muy importante por los costos que ya mencionamos, pues tampoco está considerada en este momento. Porque ahorita dependemos de Estados Unidos y específicamente del estado de Texas, porque aunque México cuenta con grandes reservas de gas natural, estas se encuentran bajo tierra y no han sido procesadas. Entonces, pues tenemos que importarlo y mientras sigamos dependiendo del combustible estadounidense, existe el riesgo de que se presenten cortes en el suministro y se registren apagones, como ocurrió hace unos par de meses, cuando se congelaron los ductos que nos abastecían desde Texas. Ahora, sí pasamos a lo que está sucediendo en este momento. En materia legal, pues bueno, se interpusieron amparos. Aquí hay que destacar la participación de dos jueces en particular, que fue Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro, que la verdad hicieron valer su tema. Ellos están precisamente en el tema de competencia energética y finalmente suspendieron ahorita mientras se resuelve el tema judicial que se llevara, que entrara en efecto la reforma energética. Afortunadamente, pues ahorita estamos en ese tema y no entró en vigor, y ni siquiera hablemos de los paneles de controversia internacional a los que seguramente recurrirían muchos de los inversionistas que se ampararían ante los acuerdos firmados en el TEMEC. No sabemos, hay que esperar pues cuál va a ser el resultado de esto, pero de entrada, pues sí está en riesgo mucho de lo que hemos hablado de la eficiencia que puede tener sobre todo el sector privado y en el caso corresponde al sector que yo represento. Pues bueno, entendamos la mala imagen que estamos mandando a nivel mundial con esto y sobre todo pues la preocupación que hay de quienes invirtieron en este sector y sobre todo pues el desánimo de muchos que ya estaban listos para intervenir también para invertir, para generar trabajo, para llevarnos en ese camino de tener un país más amigable medioambientalmente, cumpliendo con nuestros compromisos con el Acuerdo de París, como mencioné, con el propio TEMEC y otros tratados, y pues es una señal que va en sentido inverso, y eso no solamente es un tema que nos preocupa, es un tema que sí tiene un efecto directo, insisto, en las inversiones, y que al final de la historia no solamente se trata de quienes invirtieron y del riesgo de sus propias inversiones, sino de los costos de producción de energía en México, que al final de la historia estarían impactando de manera directa la producción de bienes y que eso pues, nos haría ser poco competitivos a nivel internacional. Yo, de momento, por aquí lo pararía y no sé las reflexiones, José, que creas pertinentes en este momento. Bien, Miguel Ángel. Aquí hay una serie de preguntas que han enviado las personas que están asistiendo a través de
red de Facebook. Sí. Voy a ir integrando algunas de ellas porque algunas van de la mano. Una primera pregunta, yo que voy haciendo de a 3 en 3 y creo que va a ser más fácil el trabajo de esa manera, porque algunas se correlacionan. Entonces, hay una pregunta donde habla de si se elevó tanto la deuda externa, casi al doble de Pemex, y que también a su vez Pemex adquiere una empresa en Texas con que tiene todavía una deuda. ¿Cuál es la opinión al respecto de esta refinería vieja que compraron en Estados Unidos? Una segunda pregunta, que ¿por qué el gobierno no ha optado por tener o contar con energías limpias y a su vez, y esto, el que no se opte por ello, ¿qué efectos puede tener en el tema de la exportación? Y una siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar si es que la reforma energética pasara a su implementación? Esto es que brincara a los ministros. ¿Cuál sería el efecto para las exportaciones del país? Sí, claro, por supuesto. Bueno, la primera pregunta, y bueno, yo que en general, la iniciativa privada, nosotros en particular, lo hemos dicho una y otra vez. Primero que nada, estamos en desacuerdo el plan que se está llevando a cabo de la refinería de Dos Bocas. La verdad, hay mediciones concretas del Instituto Mexicano de la Competitividad que dejan claro que no tienen ni siquiera 2% de posibilidades de éxito. De entrada, ahí andamos mal, construyendo una refinería cuando todo el mundo está caminando a energías limpias y renovables, que ese es precisamente lo que buscaba esta reforma original. Entonces, comprar una refinería deja claro varias cosas, que la idea del gobierno pues es contraria a lo que se busca ya a nivel mundial. Dos, pues sinceramente no vemos una decisión financiera ni siquiera entendible. Al final de la historia es una empresa que tenían copropiedad con otra empresa norteamericana y que ya estaba claro que no era funcional, que no era financieramente viable. No entendemos, el análisis que se ha hecho de entrada pues es realmente muy negativo. No debió haberse comprado esa refinería tampoco. En vez de eso se debería de estar invirtiendo en exploración y generación de gas natural y almacenamiento del mismo, en vez de estarlo comprando fuera de México. Pero finalmente no está eso ni en el presupuesto. Bueno, la segunda pregunta fue energía. No, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, la segunda va referido a lo que son las energías limpias. Incluso ahorita acaba de llegar otra pregunta muy relacionada, que ¿por qué el gobierno no ha querido entrarle de lleno a las energías limpias y cuál sería la forma más efectiva para generar energía más eficiente y limpia? Bueno, mira, la verdad es que este tema, entendemos, debe ser un tema ideológico, una falsa idea de soberanía nacional, de mantener a como dé lugar un esquema antiguo que tenía precisamente la CFE y Pemex como empresas del gobierno. Nunca fueron rentables ni en sus mejores momentos. Entonces, pues pretender que ahora lo sean, inyectándoles una cantidad de recursos que pueden servir para muchas cosas distintas y muy, muy productivas en el país, nos parece verdaderamente terrible, pero esa es la idea que hay, más bien de un corte ideológico que de un corte que tenga que ver con un análisis económico, viable y productivo para el país. Y obviamente hay muchas, respondiendo a lo que me acabas de preguntar, hay muchas maneras de producir energías distintas, ¿no? Pues estamos hablando de la energía solar, que tiene unas, pues cada vez va creciendo más y más, y obviamente que es
considerada una energía limpia, lo mismo la eólica, aunque al presidente no le gusten esos molinos que dice que se ven muy feos, yo creo que se ve más feo una planta produciendo energía con combustóleo, ¿no? Y finalmente, pues, en este ánimo se sigue generando mucha tecnología a nivel mundial para producir energías limpias. Pero pues vemos, insisto, una idea falsa de querer volver a un esquema que ya no es viable, manteniendo una empresa de la manera como se quería mantener. Y decirlo otra vez, la CFE no se vendió con la reforma pasada, simplemente se le quitó el monopolio. Esto quiere decir que la generación y la comercialización la puede ser la CFE, pero también privados. La transmisión sigue siendo monopolio de la CFE, inclusive en la reforma de Peña Nieto. Entonces, pues es inentendible pues, esta defensa a ultranza de modelos que ya no funcionan. ¿Qué pasaría? Porque creo que eso es la tercera pregunta. Si esto prosperara, bueno, pues sería un retroceso histórico para este país, porque primero caminaríamos en sentido inverso a la tendencia mundial y a lo que nos hemos obligado en materia medioambiental. Y segundo, pues, o quizá prioritariamente para nuestro país primero, pues seríamos ineficientes, los costos aumentarán, eso sucederá si esto pasa, inclusive para el consumidor final, no solamente para las empresas. ¿Y esto pues en qué se va a traducir? En poca eficiencia, pérdida de empleos y obviamente pues en el bienestar se pierde en México. Otras preguntas que han llegado, Miguel Ángel, mira, una de ellas va referida a tratar de condensarla hay dos muy parecidas, que si en un momento determinado, si llegara esta reforma a ponerse en marcha, ¿qué efectos tendría en el TEMEC, que obliga a México a cumplir con esas obligaciones? Entonces, ¿qué efecto, qué imagen se tendría, qué impacto podría tener en el TEMEC el que si llegara a aceptarse esa reforma energética lanzada por AMLO? También otra pregunta es, el hecho de que trabajáramos con energías limpias, preguntan si tendría afectaciones en el sector económico, en cuanto a los costos, cuánto tardaríamos en recuperarnos de invertirle el dinero a energías limpias. Y finalmente hay otra pregunta de que qué tan en riesgo están las inversiones y las condiciones de los acuerdos internacionales a través de esta reforma energética, repito, si llegara a implementarse tal cual lo lanzó AMLO. Sí, claro, mira, para la primera, esto es muy importante decirlo, ya cambió la administración de Estados Unidos, como todo el mundo sabemos. La agenda del presidente Biden es una agenda en donde el tema de energías renovables, el tema verde, es prioridad. Ya mandaron varias señales de que obviamente no están de acuerdo en este tema. Y pues, ¿qué pasaría si llegara a suceder esto? Pues bueno, se va a recurrir a los paneles de controversia, que son mecanismos que son parte del propio acuerdo y que seguramente en un arbitraje los ganarán. Vemos muy difícil que prospere esto, ¿no? Inclusive el presidente en un momento de enojo dijo, bueno, pues si los jueces se salen con la suya, pues vamos a cambiar la Constitución. Tampoco el presidente la tiene fácil ahí, porque no tiene la mayoría necesaria en el Senado para lograrlo. Entonces, por lo pronto, vemos que tienen por delante una luz de demandas, de paneles de controversia, y vemos difícil que suceda. Sí, por alguna manera prácticamente inentendible llegase a suceder, obviamente tendría una afectación enorme en la confianza de los inversionistas a nivel mundial en el país, y sobre todo tenía un efecto devastador en nuestra competitividad a nivel internacional. No digamos todos los efectos negativos que conllevaría en materia medioambiental. Esa es la verdad. El acuerdo, pues no lo vemos que por sí está en riesgo, porque prevé mecanismos para impedir
pues que cualquiera de las dos partes atente contra lo pactado. Por eso mismo, insisto, si se van a eso, pues prácticamente los estarían ganando. Eso es más o menos como lo veo, ¿no? Ok. Otra pregunta que hacen la gente del Facebook es si México ha tenido un posicionamiento en su economía para cómo adecuarse, o sea, posicionamiento, me imagino que él quiso referirse la persona al posicionamiento de imagen en cuanto a la cantidad de petróleo, etcétera, que se tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo estar preparado para cambiar con ese posicionamiento que se tiene hacia lo que son energías limpias? Y otra segunda pregunta es ¿cuáles son las condiciones que deberíamos de prepararnos, digamos, en un momento determinado, que todas las empresas y todos la gente que tiene las posibilidades de exportar, cómo deberían de estar preparados por el impacto que podría tener una autorización de la reforma energética por los efectos en las exportaciones? Voy a empezar por lo segundo. Es muy difícil preparar para esto. Obviamente, si hablas de las pymes particularmente, pues es prácticamente imposible. Por llamarlo de alguna manera, ecosistema que se tiene para la exportación, pues es frágil. Si nosotros atentamos con la manera en la que nosotros podemos acceder a ciertos productos o insumos o en el propio desarrollo de los productos, con un costo alto en la energía, pues de manera inmediatamente pues se van a subir los costos. Es muy difícil por precisamente costos que una pyme pueda hacerle frente a ello. Yo diría, a pesar de todo el pesimismo que encierra todo lo que he comentado, pues que por el momento estemos más tranquilos. Finalmente los mecanismos jurídicos están funcionando. Vemos complicado que realmente llegue a darse esto, que logren salirse con esta contrarreforma, por llamarla de alguna manera, y al final de la historia, insisto, estos contrapesos jurídicos están funcionando y todavía no hemos visto ni la mitad de lo que pueda venir desde fuera de México, precisamente para impedir que se salgan con la suya en este tema tan delicado. Y bueno, pues el tema de energías limpias, insisto, pues bueno, la propia reforma que se quiere anular, pues lo prevé, está dándole entrada a que particulares puedan participar y haya incentivos para que desarrollen mayores inversiones en esa materia. Yo creo que el camino está señalado. Ahorita seguimos como estábamos. Hay que dejarlo claro. No hay una suspensión de eso, de lo que es una suspensión de la pretendida contrarreforma. Entonces, en este momento, los que ya invirtieron ya están ahí. Desafortunadamente sí se ha generado pues obviamente la incertidumbre y no vemos ahorita que las grandes inversiones se estén dando en eso. Por eso es muy importante que pronto se resuelva este tema. Sí, por aquí una pregunta es referente a ¿qué opinas tú? Nada más, obviamente lo está enfocando a un solo rubro, que es ¿cuál es tu opinión de sustituir el petróleo por etanol? O sea, obviamente se me hace pues, nada más una partecita de todo lo que es el cambio de energías limpias, ¿no? O sea, es mucho más amplio que el etanol, pero ¿cuál es tu opinión respecto a si llegara a funcionar esta estrategia? Pues mira, creo que lo dijiste bien, es solamente una pequeña parte, no se puede sustituir el petróleo para empezar de entrada inmediatamente, va a ser un proceso gradual. Nada más por mencionar algo, ahorita la energía a base de hidrocarburos en este momento es 83%, casi 84% en base a insumos que lo que se llama sucios, pues, que es combustorio principalmente, ¿no? Y hay y ha habido y sigue habiendo, pues, mucha intención de producir y de sustituir con etanol, pero ese tampoco creemos que sea el camino. El camino tiene que ser las industrias completamente limpias, que tienen que ver directamente con las que mencionamos hace un momento. Sí. Una pregunta, ¿cómo le darías tú como exportador, tú como empresario,
no como directivo de COMCE, sino como empresario, ¿cómo le darías valor a tus productos cuando los exportaras, habiendo trabajado con energías limpias? ¿O cómo perderías valor si se supiera que tus productos están trabajándose con energías no renovables? Pues mira, de entrada hay un mecanismo buenísimo que son las certificaciones. Por ejemplo, hay una que se llama certificación LEED. Entre más verde te vuelves como empresa, para muchos destinos a nivel mundial eres mucho más atractivo. Y esto va a, no solamente es una tendencia, vamos a caminar en el sentido hasta que sea una obligación. Pero por lo pronto ahorita, si tú inviertes para que tu empresa sea una empresa limpia y que puedas precisamente generarle un certificado, ya de entrada traes un valor agregado importantísimo. Ok, gracias. Pues mira, que fueron el total de preguntas. No sé si quisieras terminar con algún corolario, alguna reflexión final, algunas opiniones para concluir esta exposición sobre las repercusiones que tiene la energía eléctrica dentro de lo que es el marco de la exportación, que es precisamente en lo que estás muy metido, tanto como empresario como presidente de COMCE. Las reflexiones finales que quisieras hacer al respecto de todo esto, Miguel Ángel. Sí, muchísimas gracias, José. Bueno, primero que nada, insisto, yo empecé diciendo, no soy un experto en materia energética ni nada, pero bueno, sí hicimos nuestra reflexión. Y esto no se trata de ir en contra de un partido, del propio presidente. Se trata de entender como mexicanos qué nos conviene. O sea, ser responsables y entender que no podemos dejar de lado que las decisiones de gobierno, sobre todo en un tema tan importante, nos afectan. Y entonces en ese análisis, pues levantar, alzar la voz y decir que no estamos de acuerdo por ningún motivo en que haya un retroceso en un tema que tiene una medición específica. Aquí no vamos a entrar en temas ideológicos, porque si se trata de eso, bueno, pues entonces es un tema de buenos deseos. Hay mediciones concretas y sabemos todas las implicaciones positivas que tiene impedir que haya un monopolio de empresas paraestatales que históricamente nunca han sido rentables y que sí dejaron, pues ahora sí que mucho que desear en lo que hubiéramos querido como mexicanos cuando tuvimos una producción enorme de petróleo y al final de la historia ese tema pues ya quedó atrás. Hoy vivimos una realidad distinta en un mundo diferente, nada más hay que ver la tendencia de uno de los mayores consumidores de petróleo al final de la historia, que se convierte en gasolina, que son los automóviles, ahora ya traen una tendencia a ser eléctricos, en fin, vamos caminando en ese sentido. ¿Por qué ir en reversa? Porque ese es caminar en reversa. Aquí, insisto, no estamos buscando cómo se critica o se fustiga la actual administración, pero esta es una contrarreforma que afecta a todos los mexicanos, no solamente a los grandes empresarios que invierten en energías renovables, sino va a afectar hasta los hogares más modestos con energías más caras y nos va a afectar en el medio ambiente. No se trata solamente de las exportaciones, el comercio exterior, es un tema que nos va a acabar afectando a todos. Por eso es muy importante que todo el mundo estemos informados, entender en dónde estamos parados ahorita y por qué tanta controversia con este tema tan delicado. Yo creo que si lo pudiéramos entrar, sería en dos cosas. El primero, a lo mejor, porque yo creo que hoy es más importante que ninguno, es el tema de medio ambiente, que pues obviamente a todos nos está afectando ya y puede traer consecuencias devastadoras. Y el otro pues es el tema económico, que también nos pondría de manera rezagada con muchos otros países que sí están invirtiendo y van caminando en este sentido con energías más baratas y limpias, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es el momento en el que estamos. Resaltar por último otra vez el marco jurídico y cómo sí está funcionando y cómo pues debemos defenderlo a capa y espada para impedir que haya estas iniciativas que tienen más bien un corte ideológico que práctico y productivo. Bien, Miguel Ángel, te agradecemos infinitamente estas reflexiones
estos análisis que realizaste muy importantes sobre qué es lo que qué es lo que va a impulsar mayormente las condiciones de éxito de las energías limpias y de las energías que puedan coadyuvar a que el TECMEC se pueda consolidar, que esto coadyuve también a la labor de las exportaciones, que no les vaya a impactar por las condiciones negativas que pudieran aplicarse en dado caso de implementarse esta reforma energética. De veras queremos agradecerte infinitamente con todo el bagaje de experiencia y aparte con la humildad con la que tú dices, pues no soy experto precisamente en la parte específica de la reforma energética, pero sí reflexiono sobre las condiciones y los impactos que esto pueda tener dentro del el ambiente empresarial, el ambiente de las exportaciones, el ambiente de los negocios de aquí para allá y de allá para acá, que en ambos lados, como decías tú atinadamente, si estás certificado, pues tienes mayores posibilidades no nada más de exportar a Estados Unidos, sino también exportar a Europa, etcétera, y te permiten hay una apertura mayor de las empresas por esa misma certificación. Queremos agradecerte ese tiempo que nos compartiste, esas reflexiones, y a todos ustedes que estuvieron al pendiente de este webinar, les agradecemos infinitamente, y cualquier pregunta adicional que tengan nos la pueden enviar al correo de jsanchez@cusea.udg.mx. Repito, jsanchez@cusea.udg.mx, y se lo haremos del conocimiento de Miguel Ángel para que él nos pudiese enviar una retroalimentación. De nuevo, a todos muchas gracias, que pasen buen día, y finalizo nada más diciéndoles que seguiremos en Negomarket. Ahorita a las 11 tendremos otro webinar, a las 4 de la tarde tendremos otro, con participación de varios centros universitarios en el Maratón de Mercadotecnia. Entonces, en varias de las actividades que tenemos, una participación no únicamente de CUSEA, sino de varios centros universitarios. A todos, muchas gracias y que pasen buen día. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Buen día.